para San Juan, WNB, Culebra Fajardo, WNB, Mayagüez y nuestra app, Nueva Vida FM. Tenemos el contenido para evangélicos, católicos y gente que no asiste a ninguna iglesia. Es en ruta, el programa que la gente disfruta. Es en ruta, que me alienta, edifica, me gusta. Hola Puerto Rico, buenos días, ¿qué tal? Y a mamá muchas felicidades también. Estamos en Ruta Nueva Vida 97.7, son las 7. En breve tenemos al pastor del caso, que le quisieron montar un caso ahí. Y viene por ahí a hablar con nosotros un rato. De Bayamón, se llama José Luis Rivera, lo vamos a tener con nosotros esta mañanita y tenemos unos minutitos de un análisis legal por un conocido abogado y también pastor por muchos años aquí en Puerto Rico. Va a estar más que interesante. No se lo puede perder, que eso es en breve. Pero ahora nuestro amigo y pastor Luis Roy, buenos días. Muy buenos días, Puerto Rico. Buenos días, familia querida, amada. Qué bueno estar aquí hoy. Sí. Falta un toque femenino. Viene el lunes. Viene el lunes, que hace falta. Sí. Dice que se fue a descansar, pero ha estado trabajando. Que Para variar. nunca he visto por ahí yo la quieta, pero le enviamos saludos. Qué bueno estar aquí en casita. Felicidades a las madres desde ya. Y gracias por esta iniciativa de ese concertazo que está dando las madres. Yo soy el resultado de las rodillas de mami. ¿Verdad? Yo creo que como yo hay mucha gente también. Yo también. ¿Verdad que sí? Sí, que estamos de pie hoy por las rodillas de nuestras madres. Y en medio de esta dinámica de lo que es la maternidad y la paternidad, como pastor y consejero del área bíblica pastoral cristiana, uno se enfrenta con muchos casos y escucha muchos casos. Y en este tiempo de crisis del COVID, no ha sido la excepción de cómo ejercer esa maternidad y esa paternidad. Y he titulado esta reflexión o este tema, la paternidad en tiempos del COVID. Partiendo de la premisa de los casos de padres divorciados, que son muchos. Sí. Puerto Rico tiene el 60% de la familia que es monoparental y dirigido normalmente, en su inmensa mayoría, hacia el lado de mamá, que es la que queda el cuidado. Así que puse paternidad porque sabemos que, por estadística, la mayoría de los padres son los que ejercen el rol de visitar al hijo, de un fin de semana sí, un fin de semana no, pero que normalmente está bajo el cuidado de mamá. ¿Está bien? Y quiero establecer como que una guía de cómo en este tiempo podemos ejercer esa paternidad responsable, pero no sin antes compartir una historia, porque las historias nos conectan el corazón. Y este padre que yo admiro mucho es un padre divorciado, pero es un padre responsable. Dice, todos los días le leo una porción de 2 libros que compré para él. Uno se llama Oraciones Poderosas para su hijo y el otro se llama Dios siempre está cuidándote. Todos los días le leo unas oraciones de este libro. También todos los días ora con su hijo, los dos juntos. También nos vemos los días, o lo llamo todos los días por videollamada. Los fines de semana lo veo a través de una puerta de cristal en su casa y desde allí jugamos juegos de mesa. También jugamos ajedrez, checkers, entre otros. Jugamos a través del Zoom, del WhatsApp. También le leo la Biblia y otros libros. También le llevo cosas como chocolate, fruta, tanto para él como para su mamá. Mi relación con su mamá ha mejorado. También a ella le envío todo lo que puedo que edifique su vida y le digo que se le enseñe a mi hijo. Un padre que se divorció de su esposa, pero no se divorció de su relación con sus hijos y ejerce esa paternidad responsable. Y yo quiero establecer como varias guías, porque sabemos que esto es una realidad en nuestro país, nos guste o no. Y hay unas guías básicas para que ese padre pueda ejercer esa paternidad responsable aún en medio de esta crisis. Número 1, no parta desde la culpa. Importante. Yo no puedo hacer esto porque me siento culpable. Exacto. Mi base para mi acción no es la culpabilidad. La culpabilidad es un sentimiento que nos condena toda la vida. Sí. Y dicho sea de paso, nunca se sacia. Yo puedo hacer algo hoy porque me siento culpable y ese mismo sentimiento mañana me va a decir, lo que hiciste ayer no fue suficiente. Exacto. Y vas a buscar otra manera de hacer algo diferente. Parta de la realidad, del privilegio y el honor que Dios le dio de ser padre. Así es. Parta desde ahí.
Gracias, Señor, porque soy papá. Me divorcié de mi esposa, no de mis hijos. Es un privilegio ser padre y yo voy a ejercer esta paternidad responsable. Envíe texto, llamada, sé intencional. Las relaciones son intencionales. Yo siempre digo, donde quiera que voy, que las relaciones son el lenguaje del reino de los cielos. Y en la relación padre e hijo, más aún todavía, porque esa relación revela quién es Dios como padre. Así que a la medida que yo sea intencional con esa relación de llamada, de textos, de mensaje, estoy siendo intencional en el proceso y no estoy descuidando esa relación que es importantísima. También desde el punto de vista de su manutención, sea responsable. Mira, a veces escucho tantas historias de que es que ella es así, es que ella es lo otro. Entonces usamos la parte económica que del beneficio que es para el hijo o para los hijos como un castigo hacia mamá. Entonces, sea responsable con eso. Tuve un caso de un amigo, que más que un caso de oficina, es mi amigo de casi 40 años, en el cual en medio de un divorcio que tuvo, sus hijos, la mamá de sus hijos se lo llevó fuera de Puerto Rico. Y ese caso y el tribunal, y yo no quiero que se lo lleve, y cosas como esas. Y en medio del proceso, el mensaje de él era, es que yo amo a mis hijos y quiero mantener relación con ellos. Nunca ha tenido un problema de atraso de pensión, ha sido responsable. Y ese mensaje de la responsabilidad en la manutención también es un mensaje de amor hacia la familia. Así que es importante mantener también eso al día, con mensaje, con llamada, pero también responsable con su manutención. Tercero y último, no tenga más contencioso con su excónyuge. No provoque que todo el tiempo haya una discusión. Hay gente que pelea más divorciado que cuando estaba casado. Es verdad. Y eso pelea bien y pelea más. Pelea bien. Es interminable. Oye, y ¿hace cuánto fue eso? Hace 25 años. Dios mío, pero pasa la página ya. Todavía no lo podemos ver ni en pintura. Wow, ¿y cómo hacen para los cumpleaños? ¿Y cómo hacen para las cosas? No traiga temas contenciosos de su ex cónyuge y menos delante de sus hijos. ¿Está bien? No le hable mal de su mamá. No insulte, no cruce la línea. No utilice el conflicto para manipular el corazón de los hijos, que muchas veces tomamos el conflicto con el adulto para ver cómo manipulamos el corazón de los hijos. Sea responsable en el proceso. Y yo sé que hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo como país, que estamos encerrados, hay padres, muchos padres, y madres también, pero padres específicamente, que son altamente responsables con la paternidad de sus hijos y que han sido creativos. Cuando yo pude leer esta historia de este hermano de nuestra iglesia, todo lo que él hace, él es enfermero, trabaja en veteranos, y es decir, yo a pesar de, porque yo tengo que estar bajo un cuidado extremo, estoy expuesto todos los días, soy bien intencional con la relación de mis hijos. Yo me divorcié de ella, no de mis hijos, y mis hijos me dieron el privilegio de llamarme a mí papá. Así que mantengamos este balance y este cuidado y seamos responsables de nuestra paternidad. Y no sé si habrá la oportunidad. Sí. Yo sé que hay muchos padres que han partido desde el sentimiento de la culpa para hacer las cosas. Y eso sí que me consta de propio y personal conocimiento, de que viven con una culpabilidad tan grande que tratan de comprar el amor de sus hijos, hacen las cosas pero desde la base de la culpa, no desde la base del privilegio de ser llamado papá. Y a lo mejor hoy es una buena llama de mañana para tal vez sanar ese corazón. Y si hay padres que son intencionales en esa relación, sería excelente también. Ahí me apunto yo, porque yo soy un padre divorciado. Y entonces puede parecer bien extraño, pero realmente, aunque vivimos en casas diferentes, ¿no? Claro. Pues tenemos una comunicación constante y linda. Sí, entonces, y no es solamente que yo los llamo a ellos todo el tiempo, o los busco, o los veo, sino que ellos a mí también. Y ¿qué edad tienen tus hijos, Fernando? Bueno, ya uno es un manganzón de 22 y el otro tiene 16. Qué bien. Pero esos tipos me llaman constantemente. O sea, no tengo yo que estar nada más que detrás de ellos, sino que ellos me buscan y hay una relación pues buena, igual de buena que en aquellos tiempos, ¿no? ¿Me explico? Sí. Y entonces yo sé que a mucha gente pues es totalmente diferente, pero yo, gracias al Señor, la comunicación con mis hijos es bien buena, bien buena. Exacto. Y constante, y, ¿sabes? No
no, se ha podido superar, se pudo superar todo lo complicado que alguna vez fue. Claro. Y lo importante es el mensaje que le enviamos a ellos también. Sí. Estamos diciendo, esta relación entre mamá y papá no funcionó por las razones que sean, pero mi responsabilidad contigo es de por vida. Y yo estoy formando el corazón de mis hijos. Sí. Y yo puedo enviarle aún con el fracaso que haya sido la relación anterior, decirle, eso fue nuestro caso, pero el matrimonio le ha servido bien al país, el matrimonio es una bendición, vale la pena el matrimonio. No use nuestro ejemplo como algo negativo, al contrario, como superación, lucha por tu matrimonio cuando estés casado. Tal vez tuvimos mucha ignorancia cuando nos casamos, éramos jóvenes tal vez, no sabíamos, no teníamos tanto conocimiento, pero el matrimonio es una bendición. Yo tengo que decir que intencionalmente, yo le siempre, con toda la buena intención de corazón, siempre le pregunto a los nenes cuando hablo con ellos, ¿cómo está tu mamá? ¿Está bien? Qué bien. Cuídala. O sea, siempre, lo hago de corazón, no para impresionarlos a ellos, sino porque me parece que es importante que ellos sepan que deben estar pendientes a su mamá, ¿verdad? Y que no sé si esto puede sonar extraño, pero que a mí me importa que su mamá esté bien. Es que así. A mí me importa que esté bien. Sí. Eso les hace bien a ellos. Y les hace bien a ellos. Entonces, pues creo un ambiente que yo, ¿verdad? Creo que he visto los frutos de eso. Así es que, bueno, el teléfono está disponible, 787-993-9700. 787-993-9700. Está disponible para que, bueno, pueden plantear una pregunta, ¿verdad? Seguro. Una situación, pero también pueden expresar también enviar cómo mensajes a tus cómo lo han hijos. hecho, ¿verdad? Claro que sí. Hay un momento, Luis, en que los procesos de divorcio que son bien contenciosos y ella queda bastante herida, puede presentarle el reto a él de él tener un poco más de paciencia. Puede que ella tenga unas exigencias adicionales o un coraje que le quiere cohibir del acceso a sus hijos. Correcto. O constantemente utiliza la técnica de un aumento en la pensión ante cualquier mejora X o Y económicamente de ese papá, y crea un ambiente tenso. No es menos cierto que el texto bíblico muchas veces que papá tiene que utilizar es la blanda respuesta quita la ira. Claro. ¿Verdad? Porque si ella es la que viene con un argumento o con una exigencia que se sale ya de los parámetros, y yo sé que para nosotros los varones eso es mucho más difícil, ¿verdad? Si en ese proceso hay un ataque al ego, a la responsabilidad, porque hay padres que han sido responsables, como tú muy bien dijiste, pero ella de todas maneras por su herida y por su coraje no lo reconoce y constantemente está con un tono de voz, con unas exigencias y con una forma en que el varón la puede interpretar como falta de respeto. Exige unas herramientas de inteligencia emocional y espiritual también, ¿verdad? De aplicar principios bíblicos. Por eso nosotros decimos que todos tenemos que estar en Cristo, ¿verdad? Nos facilita un montón de cosas, inclusive manejar este tipo de situación. Para esos varones que eso es un adicional, que tú le puedes decir como pastor, que es que ella pues es insaciable y siempre me exige, y que se requiere esta capacidad adicional, porque las mismas mujeres a veces reconocen que hay otras que nunca perdonan y que nunca lo superan. Correcto. Has dado en el punto de la palabra capacidad. Cuando yo necesito capacidad, estoy hablando estrictamente no de la parte de inteligencia profesional, sino emocional. Yo necesito reconocer cuáles son las áreas que yo debo adquirir mayor capacidad. Y en medio de un divorcio, que casi nunca es el 4 de julio, ¿verdad? Siempre es un proceso contencioso y difícil. El adquirir o desarrollar la capacidad de la madurez es tan vital. Cómo yo elevo mi madurez a un próximo nivel en medio de este proceso. Cómo yo sé separar también una cosa de la relación conflictiva, contenciosa, por las razones que sean, con mi cónyuge y la relación con mis hijos. Cómo yo no hago un puente, conecto un puente entre esas dos cosas. Exacto. Y no hago que la situación entre el adulto, que ya de por sí está afectando al menor, siga afectándole aún más. Así que yo creo que la capacidad de ser humano en medio de este proceso se adquiere por medio de la madurez. Yo siempre digo en nuestra charla que el matrimonio es la escuela de la madurez. Si usted se casa, usted madura, porque el matrimonio te empuja a madurar. O maduras o maduras. Punto, se acabó. Yo nunca cogí un curso de cómo compartir la cama. De momento, 24 años durmiendo solo,
y al otro día tienes a alguien al lado tuyo. Mi amada Cintia por 25 años. O sea, nadie me dio un curso de cómo compartir eso. Pero en medio de un proceso de divorcio, la madurez tiene que llegar a un nivel mucho más alto. Y dentro del punto de vista, yo no quiero entrar si es justo o no es justo, si la exigencia de mamá es justa o no es justa. Ese no es el punto. Es cómo mi madurez se sobrepone, se ejemplifica en medio de ese proceso. Bueno, tenemos llamadas de la gente. Adelante, Ruta, buen día. Buenos días. Muy buenos días. Hola. Es para 3 cositas. Preguntarle a Ferdinand que cuál fue la última cancioncita para mamá que pusiste, que nos encantó. Es que estamos aquí escuchándolo. Y también que los felicito, ustedes son los mejores papás de la audiencia, de Radio Nueva Vida. Y que cómo podemos nosotros trabajar con niños que fueron bien, pero bien afectados de una pareja cristiana en cuanto al divorcio, por favor y gracias. Ay, qué bueno. Y felicidades también si usted es mamá. Felicidades, sí, la canción se llama Mi Mamita, de Plena Vida. Ay, qué bien. Muy linda. Qué bien. Obviamente, vuelvo al tema de la madurez. Tuve un caso en la oficina de que estaban en proceso de divorcio y reconocieron la importancia de sus hijos. Y dijeron, aunque nuestro divorcio se dio, reconocemos que necesitamos ayuda para trabajar con nuestra relación con nuestros hijos. ¿Cómo nos afecta una cosa con la otra? Y estuvieron como casi 3 o 4 meses solamente lidiando en cómo mantener saludable la relación entre sus hijos. Así, ¿por qué digo esto? Porque si se dio esa situación con esa pareja aún cristiana, que no importa de dónde sea, tenemos que reconocer dónde yo no sé, en qué área yo tengo que desarrollar mi capacidad. Y qué bueno que menciona específicamente el área cristiana, aunque lo hemos traído aquí anteriormente, Juan, y soy consciente de eso. A veces siempre caemos en el asunto de espiritualizar todas las cosas. Y que mi relación con mi expareja y aún con mis hijos, con oración y ayuno y leer la Biblia se resuelve. Y no necesariamente es así. Es una herramienta espiritual, pero no necesariamente va a crear un puente, va a provocar una conversación. Si algo iniciamos en medio de esta crisis del COVID, mi esposa y yo, fue conversaciones necesarias. Pues tal vez en medio de este proceso de crisis, el adulto tiene que reconocer, espérate, ¿hasta dónde yo voy a estirar el chicle de esta crisis? Esto me encerró, esto me está provocando que yo resuelva el problema. Vamos a ser intencional con el proceso y busque ayuda. Pero no puedes permitir que la crisis siga pagándole la factura a aquellos que no tienen nada que ver. Ruta, buenos días. Adelante. Hola, sí. Muy buenos días. Adelante, sí, te escuchamos. Ay, caramba. No tiene problema con la señal, parece. Sí. Mi amor, estás en el aire. Buenos días. Ahora sí, muy buenos días. Adelante, sí. No tengo problemas con la señal. Sí, la tienes un poquito. Ahí te Vamos estamos a ver, escuchando. Ajá. Buenos días. Buenos días, hola. mi santa. Sí. Cuéntanos. Ok, bendito, vamos con la otra. Exacto, sí. Tiene Disculpa, problema. que tienes un problema con la señal. Sí, adelante, buen día. Buenos días. Hola, Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y usted? Súper bien. Dios les bendiga. Estoy llamando porque me van a hacer una prueba de un CT poniéndome una tinta por vena y para que oraran. Amén. Claro que sí. Ya mismito ahora cuando finalicemos hacemos una oración para que todo te salga bien. Amén. Claro que sí. Muy bien, bueno, se nos termina el tiempo, pero qué bonito el tema. Corre, Qué bueno. rapidito. Yo aprovecho y oro por esta dama, Padre, en el nombre de Sí, Jesús. Señor. Mira esta dama que sale a hacer esta gestión, de hacerse esta prueba de salud que requiere la inyección de este tinte por sus venas y que ella tiene su preocupación. Declaramos que tú eres el médico En el por nombre de excelencia Jesús, y sí, que tú Señor. tienes cuidado de ella en todas las áreas. Te pedimos, Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que la lleves en tu mano, que en todo el proceso tú estés con ella Amén. y que todo el proceso salga perfectamente bien y que el resultado de ese chequeo sea un resultado negativo, confirmando salud, plena salud en ella, conforme a la provisión de salud que Sí, tú Señor. hiciste en la cruz
del Calvario. La bendecimos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Qué bueno, Pastor Luis Roy, Qué gracias por bendición. este ratito y Claro cuéntenos que sí. lo que está pasando con la iglesia. Mire, pues este domingo estamos en el homenaje a mamá. Hemos preparado un programa espectacular, nos hemos escatimado en gastos. de hacer video con aquel, video con el otro. Así que va a ser un tiempo bien bonito de celebración. Y en la página de Casa del Padre Puerto Rico nos puede seguir y allí puede ver el servicio. Y en nuestra página de Facebook de Luis y Cintia Roy posteamos reflexiones como esta, guías como esta. Puede entrar, acceder y compartirlas también. Creemos en la bendición del matrimonio. También creemos en que en medio de esta crisis de los divorcios, aunque es un proceso del adulto, no implica que afecte la vida del hijo. Usted se divorció del adulto, pero no del privilegio de aquel que lo llama papá. Así Amén. que sea de bendición y recuerde que con una familia a la vez transformaremos la isla del Así Cordero. es. Pastor Luis Roy en Nueva Vida 97.7 a esta hora de la mañana. Estamos en ruta y a mamá muchas felicidades.